y vamos a continuar con nuestro estudio de Hechos, capítulo 17, verso 10 al 15. Hechos, capítulo 17, verso 10 al 15. Y el título de la predicación del día de hoy es Imitando a los nobles de Berea. Imitando a los nobles de Berea. Hechos, capítulo 17, verso 10 al 15. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Veremos el impacto del estudio de las Escrituras en la vida del creyente. El impacto del estudio de las Escrituras en la vida del creyente. Y estos pasajes los vamos a dividir de la siguiente manera. Del verso 10 al 12, el estudiar las Escrituras transforma nuestro entendimiento. Del verso del 10 al 12, el estudio de las Escrituras transforma nuestro entendimiento. Y del verso 13 al 15, el estudio de las Escrituras nos mueve a las obras. Del 13 al 15, el estudio de las Escrituras nos mueve a las obras. Y antes de leer nuestro texto, de verso 10 al 15, recordemos que anteriormente Pablo estaba en Tesalónica, en la ciudad de Tesalónica, la ciudad, por así decirlo, capital del imperio macedónico, y como era de esperarse, una vez más el evangelio trastornó a todos los que estaban allí. La gente, principalmente los judíos, no lo aceptaron por envidias, no aceptaron que el evangelio tuviera más popularidad que ellos, no estaban aceptando el evangelio de Cristo, persiguieron a Pablo, persiguieron a los cristianos, y Pablo y Silas se tuvieron que mover de Tesalónica. Y ahora se fueron, por así decirlo, un poco al este-oeste, un poco al suroeste, a la ciudad de Berea. Y es aquí donde iniciamos. Vamos a ver a Hechos, capítulo 17, verso 10 al 15, a leer nuestro texto principal. Ya encontramos que Pablo ya se movió del lugar. Dice así el verso 10 al 15. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea eran anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Vamos a volver a leer el verso 10, vamos a ir verso por verso. Dice así la palabra de Dios. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Como lo había comentado, ya no era posible que Pablo y compañía se quedaran en Tesalónica, ya no era posible. Ya no era posible predicar la palabra a estos hermanos, a estos nuevos creyentes en esta ciudad, Tesalónica. Ellos tuvieron que dejar una iglesia recién formada en medio de lobos rapaces. Sin duda les dolió mucho a Pablo. Este era su pan de cada día. Fundaba una iglesia, estaba creciendo en amor, el Señor estaba multiplicando, llegaban los adversarios de Dios y perseguían a Pablo, y Pablo tenía que huir. Sin duda presentaba mucho dolor en el corazón de Pablo, sabiendo que estos nuevos cristianos iban a tener que validar su fe si es que los llamaban a tribunales. Pero Pablo, siendo sensible a las circunstancias, entendía que él tenía que moverse, entendía que Dios lo quería seguir usando.
lejos de aferrarse, yo quiero estar en Tesalónica y me muero aquí. No, si el Señor en medio de estas circunstancias me está orillando a moverme de ciudad, puede ser que deje desamparado, hablando del líder, a estos hermanos, pero confiaré en la voluntad de Dios y me iré. ¿Alguna vez alguien de ustedes se ha sentido desamparado? Bueno, vean lo que dice Juan capítulo 10, verso 28. Juan capítulo 10, verso 28. Nos recuerdan las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo. Dice esto, Juan capítulo 10, verso 28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta es la promesa cuando nosotros nos sintamos desamparados. La iglesia de Tesalónica, al quedarse sin el apóstol Pablo, sin Silas, se sentía desamparada, muy probablemente. Pero ellos sabían, porque seguramente el apóstol Pablo los instruyó en esto, ellos sabían que tenían que buscar resguardo en aquel que realmente los podía proteger. Y que aquel que los iba a proteger, que es Dios mismo, jamás los iba a sacar de su mano. Y esa igual tiene que ser nuestra misma confianza, así como estas personas de Tesalónica. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los hermanos de esta ciudad con respecto a Pablo y a Silas? Los llevaron a la ciudad de Berea, a una ciudad no tan grande como Filipos, o una ciudad no tan importante como Berea, como Tesalónica, pero gloria a Dios, podemos nosotros ahora que tenemos las escrituras decir, al saber que Dios los llevó a esta ciudad. ¿Por qué? Porque se nos va a dar uno de los más grandes ejemplos de estudio y sometimiento a la palabra de Dios, que solamente Dios en su infinita providencia nos pudo dejar ejemplo por medio de los hermanos bereanos, de los de Berea. El autor del libro Comentarios al Nuevo Testamento, Hechos, más o menos se pronuncia así, Kissmaker, SJ, escribió sobre los bereanos esto, cito: el nombre Berea no necesita presentación en los círculos cristianos. Significa el estudio bíblico serio por los que desean saber lo que Dios dice en su palabra. Siempre que hay cristianos que rehusan aceptar alguna explicación de algún pasaje de las Escrituras, como la última palabra, y examinan la exposición para ver si en verdad interpreta correctamente el texto bíblico, el espíritu bereano está presente. Para los bereanos, las Escrituras son básicas, relevantes y preciosas. Esto es lo que vamos a ver en estos bereanos. Esto es lo que se van a encontrar Pablo y Silas entre esta gente. Hombres que ven a las Escrituras como relevantes y preciosas para su vida. Continúa nuestro texto, el texto 10, verso 10, Hechos 17. Y ellos, o sea, Pablo y Silas, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Ya era costumbre que estos hombres entraran a la sinagoga, pero vean esto, dice, y ellos, habiendo llegado, entraron, o sea, inmediatamente llegaron y lo primero que buscaron, ¿qué fue? ¿Dónde predicar la palabra de Dios? Tenían un espíritu de urgencia. Ellos querían que su Cristo fuera conocido, primeramente entre los judíos, para después poder esparcirlo con todas las demás personas gentiles. Un espíritu de urgencia. Y no está de más recordar por qué Pablo les predicaba a los judíos. Romanos 10, versículo 1. Una de las razones por las cuales nosotros buscamos predicar a las naciones es el amor. Nuestra razón principal es la gloria de Dios como ordenanza, pero también por amor a las naciones. Pablo le tenía amor a los judíos. Romanos 10:1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es
para salvación. Pablo anhelaba salvar a sus hermanos. Pablo por eso predicaba el evangelio a ellos, a pesar de que lo persiguieran, a pesar de que lo iban a terminar su propia gente apedreando, azotando. Él los amaba. Él los amaba. Hechos capítulo 17, verso 11, dice, el verso 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pablo llega a Berea, entra a predicar el evangelio a una sinagoga judía, y Lucas plasma en sus escritos que los judíos de Berea tenían una cualidad que no mencionó que tenían los de Tesalónica ni los de Filipos, la cual era amor profundo por la palabra de Dios. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y vamos a ver cómo los va describiendo el médico Lucas. Primer palabra que encontramos, que da una explicación, una descripción de los judíos nobles de Berea, es la palabra noble. En primer lugar, esta palabra noble no significa que pertenecían a una familia reconocida. No, esto no quiere decir noble. Esta palabra noble quiere decir que tenían una mente abierta para recibir la verdad. Eran nobles porque tenían esta mente abierta para recibir la verdad. Pablo llegó con revelación, Pablo llegó con palabra de Dios, y estos judíos, en lugar de cerrarse, ellos dijeron, tú dices que tienes verdad, voy a abrir mi mente, ¿para qué? Para analizar tu verdad, para recibirla, y posteriormente lo veremos, para analizarla. Hay una palabra en hebreo que en algunos salmos, en proverbios se dice simple. Esta palabra simple en hebreo también quiere decir puerta abierta. Aquí la palabra noble quiere decir de mente abierta, pero en la connotación de simple del hebreo, el decir que tiene una persona mente abierta quiere decir que esta persona va a dejar que cualquier doctrina le entre a la mente. Nosotros los cristianos no tenemos que ser simples, no tenemos que dejar que cualquier enseñanza se nos meta en la mente. No tenemos que permitir que cualquier persona que diga, yo tengo esta enseñanza, y nosotros luego atesorar en nuestra mente y nuestro corazón. No, tenemos simplemente que ser de mente abierta cuando la verdad se nos es presentada. Si la verdad no se nos es presentada, no nos importan las fábulas, no nos importan las teorías conspirativas, no nos importan más cosas, nos importa a nosotros la verdad, y eso sí tenemos que tener mente abierta a la verdad de Dios. Siguiente, Pablo continúa describiendo a estos bereanos. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Literalmente quiere decir esto, buena disposición de ánimo. Entonces, su nobleza de carácter se caracterizaba de estos bereanos por no tener prejuicios, y por lo tanto ellos no se aferraban a sus creencias, sino que buscaban la verdad por encima de sus propias opiniones. Estos bereanos eran judíos y tenían enseñanzas judías, y lejos de decir, no, la tradición rabínica dice esto, estas personas que eran de buena disposición de ánimo, dijeron, bueno, no importa mis prejuicios, no importa mis tradiciones, lo único que importa y es relevante es la verdad. Entonces, si estas personas me están diciendo que esta verdad es de Dios, vamos a ver, voy a tener ánimo, ¿para qué? Para estudiarla. Y de acuerdo con Juan capítulo 7, verso 17, Dios le da la verdad a los que la buscan. Dice así, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Juan 7, 17.
Y aún Pablo hace una última observación de estos hombres. Dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Vamos a leer el verso 11 completo. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Estos hombres escudriñaban las Escrituras. De acuerdo con el diccionario de idiomas bíblicos griego Nuevo Testamento, la palabra escudriñar es buscar, aprender la verdad mediante un proceso cuidadoso de estudio. Repito, escudriñar es, de acuerdo a este diccionario, es buscar, aprender la verdad mediante un proceso cuidadoso de estudio. Antes de continuar, vean que dice, escudriñando cada día las Escrituras. ¿Qué nos da a entender? ¿Que ellos simplemente los domingos estudiaban? ¿Los sábados, siendo ellos judíos, estudiaban? Solamente voy a estudiar las Escrituras. Pablo, solamente voy a ver si lo que tú dices es verdad los sábados que hay sinagoga. No, cada día estudiaban las Escrituras. Si ellos realmente querían escudriñar las Escrituras, entonces, si ellos realmente querían aprender la verdad, entonces tenían que cada día esforzarse en estudiar. Cada día, cada día, cada día. Y nosotros tenemos que hacer esto. Si realmente queremos escudriñar las Escrituras, no es simplemente los domingos, que estamos estudiando teología propia a las 9 de la mañana, sino que tiene que hacer un compromiso diario, escudriñar, un estudio constante de la palabra de Dios. Entonces, ¿tenían estos judíos en poco la autoridad de un apóstol? Pablo se les presentó y era apóstol de Dios. Por escudriñar las Escrituras para ver si lo que el apóstol decía era verdad, ¿estos hombres tenían en poco su autoridad? No, y les digo que no tenían ni en poco ni en mucho su autoridad, ya que era la primera vez que lo oían. Ellos no sabían que era un apóstol de Cristo, hasta que él poco a poco les fue predicando. Entonces, al conocer a Pablo y escuchar su enseñanza del Evangelio, ellos, en vez de creerlo todo, sin dudarlo, tener una mente simple, como dijimos, que simplemente dejaban que cualquier persona que se hace llamar con autoridad viniera y les metiera su enseñanza, ellos, en vez de ser simple y abrir su mente de mal manera, ellos fueron noble. ¿Qué hicieron? Escudriñaron, estudiaron. Sin duda le dijeron a Pablo, Pablo, está muy bien lo que me dices, pero demuéstranos por medio de las Escrituras que lo que tú me estás diciendo es verdad. Quiero yo verlo, quiero yo estudiarlo, quiero analizarlo. Y esta es la actitud correcta que todo hijo de Dios que realmente atesora la Biblia en su corazón debe de tener. Analizar cada mensaje, escudriñando la palabra de Dios para ver si lo que dice tal o tal persona es verdad. Y simplemente no dejarnos llevar por viento de cualquier doctrina. Efesios 4:14 lo dice. No hay que dejarnos llevar por vientos de doctrina. Para eso sirve el ejemplo de los bereanos, escudriñando la palabra de Dios. Tampoco podemos decir que los bereanos escudriñaban las Escrituras porque carecían de fe. Todo lo contrario. Ellos estudiaban las Escrituras ya que su fe estaba basada en la palabra de Dios y no en meros sentimientos fluctuantes. Si nuestra fe realmente está en Dios, entonces nuestros ojos están en su palabra. Y estos bereanos lo veían de esta manera. Ponían su mente en Dios, pero al mismo tiempo sus ojos en las Escrituras. Por lo tanto, estos hombres, como lo habíamos dicho, nos dejan el ejemplo del estudio meticuloso de la palabra de Dios.
Nuestro Señor nos ha dejado solamente un único medio para saber su voluntad. Y ese único medio es la palabra. Por lo tanto, si realmente queremos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, queremos conocer la voluntad de Dios para cualquier acción que merezca su gloria, entonces tenemos que invertir tiempo, escudriñar, estudiar meticulosamente a este santo libro. La pereza no tiene que ser excusa. El trabajo no tiene que ser excusa. Los compromisos tampoco tienen que ser excusa. Ya que estamos llamados a escudriñar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para vivir en verdad. ¿Y cómo lo haremos? Juan 17:17. ¿Cómo viviremos en la verdad si no estudiamos la palabra de Dios? Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por lo tanto, si queremos vivir en luz, tenemos que ir a las Escrituras. Para estos judíos, las Escrituras, hablando del Antiguo Testamento que era que ellos tenían, no eran meros rollos que se estaban empolvando ahí en la esquina de la sinagoga, no, sino eran la palabra de Dios misma, la palabra de Dios. Por eso, cuando Pablo les presentó el Evangelio, diciendo que eso era la verdad, ellos dijeron, ¿tú dices tener verdad? Las Escrituras son verdad. Entonces tu verdad tiene que ir acorde ¿a qué? A la verdad que son las Escrituras. Traigan los rollos, a ver si esta persona dice que es verdad. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ya no tenemos rollos, pero tenemos la palabra de Dios. ¿Dices que lo que traes es verdad? Bien. Tu verdad tiene que empalmarse con esta verdad. Así funciona esto. Los bereanos lo entendían. No es de opiniones, es de verdad. La verdad es objetiva. La verdad no se basa de sentimientos ni creencias. Es una realidad que está por encima de todos porque es verdad. No puede haber dos verdades que se contraponen. Entonces, en su prontitud por querer indagar en la verdad, se puede comparar el ánimo de los bereanos con el ánimo de los profetas del Antiguo Testamento por inquirir en quién era el Cristo, cómo iba a venir, de acuerdo con Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 y 11. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 y 11. Vean, 1, verso 10 y 11. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 y 11. Vean lo que dice Pedro de los profetas y cómo estas personas también se sumergían en los escritos para indagar en la verdad. Y cómo los bereanos hicieron lo mismo. Dice así la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 al 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, ¿en dónde? ¿En dónde estas personas inquirieron, diligentemente indagaron y escudriñaron? En las Escrituras. Escudriñando, verso 11, ¿qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, al cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían para ellos? ¿Estos profetas querían saber la verdad del Mesías? Estos hombres bereanos también querían saber la verdad. Entonces abrieron las Escrituras para ver cómo Jesús cumplía con todas las credenciales del Mesías esperado como judíos. Y yo te pregunto a ti, ¿tú escudriñas la palabra de Dios para ver si lo que se está predicando aquí es verdad? ¿Te dedicas a esto? ¿Te dedicas a no solamente recibir
sino también a estudiar, que lo que cada domingo se está enseñando aquí, ese es tu llamado. Tienes que hacerlo. Tienes que ser como estos bereanos. Se predicó esto hoy. ¿Se amolda las escrituras? Estudies. Se amolda. Hay predicadores en internet, que no es malo, hay muy buenos predicadores en internet. Suje Michelén, Miguel Núñez, Paul Washer, Elvis Carballosa, John MacArthur. Hay muchos muy buenos. Tim Conway. Pero cuando los escuchas, a él y a otros, tú escudriñas las escrituras para ver si ese mensaje es fiel a la palabra de Dios. Créanme que ningún predicador de la sana doctrina nos sentiremos ofendidos si ustedes nos dicen, voy a escudriñar lo que dijiste, te vamos a aplaudir, hazlo. ¿Por qué? Porque vas a glorificar a Dios con tu estudio. Porque lejos de ser sencillo de mente, abrir tu mente a cualquier doctrina, estás siendo noble, indagas en la verdad, estás escudriñando las escrituras. Tienes que hacerlo y te animo a que imites a los bereanos en este aspecto. Hazlo. Decía Charles Spurgeon, es más refrescante ir a beber de donde brote el agua, la Biblia, en vez de tomar agua embotellada. La predicación es necesaria, por supuesto, es necesaria para el crecimiento espiritual. Pero les predicamos una vez a la semana, una vez. Entonces ustedes, ¿dónde tienen que ir a seguir alimentándose? A las escrituras, escudriñando la verdad. Esta es la diferencia entre un cristiano maduro y uno no maduro. El cristiano maduro va a ir a la palabra de Dios. El cristiano inmaduro, y con fe así, mi opinión, mi creencia, no ve la Biblia como el santo libro. Piensa que sus vivencias valen más. Y así se equivoca y luego está llorando. La Biblia es palabra de Dios y tenemos que vivirla y obedecerla y escudriñarla con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Vamos a nuestro texto principal, Hechos, capítulo 17, verso 12. Y dice así la palabra de Dios. Hechos capítulo 17, verso 12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. ¿A qué los llevó el estudio de la palabra de Dios? A que muchos creyeran. Hubieron hombres judíos de esta sinagoga que al ver la verdad de la palabra de Dios dijeron, creo, yo me someto a esta verdad. Y eso es bueno, someterse a esta verdad. Yo me someto a la verdad de las Escrituras. Y a raíz de que ellos voluntariamente se sujetaron a este libro, dijeron, tengo que compartir esta verdad. Entonces, ¿qué pasó con estos judíos bereanos? Empezaron a reproducirse, empezaron a compartirlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios inundaba su corazón. Ellos comían, desayunaban y cenaban Biblia. Porque para ellos este rollo era glorioso. Entonces, de esto podemos sacar 3 puntos importantes. El primer punto importante es: la congregación también tiene la responsabilidad de estudiar las Escrituras por su cuenta. La congregación también tiene la responsabilidad de estudiar las Escrituras por su cuenta. ¿Por qué? Porque las Escrituras es la revelación de Dios para conocerle. Si tú quieres conocer más a Dios, tienes que indagar más en sus pensamientos de Dios. No tiene que ser obligado, como nada en la vida cristiana.
tiene que ser voluntario, orillado por amor al Padre, al Hijo y a nuestro Señor Espíritu Santo. Por eso es tu responsabilidad estudiar por tu cuenta la palabra de Dios. Dios ha puesto maestros, por supuesto. Dios ha puesto predicadores, claro que sí. Todos nosotros con nuestros ministerios estamos aquí para ayudarles a ustedes. Y una vez que les hemos explicado, ustedes tienen que agarrar las escrituras y poco a poco, en algún sentido, también hacerse maestros. Para que cuando alguien se acerque a ustedes, ustedes sepan hablar la verdad. Hablar la verdad con verdad, por supuesto. El segundo punto que podemos sacar es, ustedes como congregación deben de juzgar si la palabra de Dios que los pastores le damos es buena o es mala. Muchos pastores dicen, yo soy intocable, ustedes no me pueden juzgar a mí. Ustedes simplemente están aquí para escucharme porque yo soy el rey de la congregación. Ustedes calladitos se ven más bonitos. ¿Pero es esto lo que realmente quiere Dios? Cuando Pablo llegó a los bereanos, mira, tú dirás que eres muy apóstol, pero la Biblia quiero saber qué es lo que dice. Y no fue falta de respeto, porque ellos conocían la verdad de las Escrituras. Todavía no se les había manifestada la verdad del Evangelio hasta que Pablo llegó a Berea. Aquí, por eso es importante el punto 1, para que ustedes puedan hacer el punto 2. Si ustedes estudian las Escrituras, si ustedes se vuelven también maestros y maestras de las Escrituras, por su experiencia, por su comunión con Dios, entonces sabrán identificar lo malo. Y podrán decir, humanamente hablando, yo soy humano, mi hermano es humano. ¿No crees que aquí no le explicaste correctamente, Sergio, en algún punto? Verdad con verdad. Por favor, hermano, hermana, muéstrame las Escrituras. Vemos, hermana, hermano, corrijo, perdónenme. O, hermano, hermana, la palabra de Dios sustenta lo que yo he dicho. Entonces ustedes, como son estudiados también, acepto la verdad. Y yo acepto la verdad. ¿Dónde encontrada? En la Biblia. Pero es necesario que ustedes, ahora no le tengan miedo a la palabra juzgar. Ustedes juzgan todo el día. ¿En qué sentido? No en chisme, o sea, esta palabra juzgar no es la que se usa en pecado, de que yo te juzgo, yo soy mejor que tú. No. Ustedes juzgaron qué ropa ponerse el día de hoy. Ustedes van a juzgar qué comer el día de hoy, sino que ya lo hicieron. Eso es juzgar, tomar una decisión sobre encima de otra. ¿Me pongo el color azul o el color rojo? Tú juzgas, hoy quiero el rojo. Así, ustedes tienen que ver las predicaciones y juzgar si lo que se dice ahí es bueno o es malo. ¿Está acorde a la palabra de Dios? Bien. ¿No está acorde a la palabra de Dios? Lo platicaré con el hermano. Y ustedes, como también tienen al Espíritu Santo, yo tengo que escucharlos. Yo tengo que escucharlos, sabiendo que ustedes estudian en sus casas. Y 3, el estudio personal de las Escrituras tiene que llevar a la congregación a una convicción personal de fe más profunda. Si ustedes tienen alta estima a las Escrituras, si las Escrituras los llevan a esta convicción más personal de fe, sin duda, dirán lo mismo que este salmista. Salmo 19, versos 7 al 10. Salmo 19, versos 7 al 10. Dice así la palabra de Dios. 7 al 10. Salmo 19, versos 7 al 10. Vean qué tanta comunión él tenía con Dios por medio de las Escrituras, que escribió esto este salmista. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel
y que la que destila del panal. A esto nos tiene que llevar nuestra convicción en las Escrituras, un mayor deleite en Dios por medio de su palabra y una fe personal más firme. Nuestro texto principal, Hechos 17, verso 13, continúa diciendo, Hechos 17, verso 13, continúa diciendo nuestro texto principal. Dice así: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. La historia una vez más se repite. Pablo es perseguido por los enemigos del Evangelio. Una vez más. ¿Y a qué nos tiene que llevar esto a meditar? A que las artimañas de Satanás son muchas. Siempre que él quiera impedir el avance del Evangelio de Cristo. Pablo aquí veía hombres, y sí, judíos de Tesalónica impulsados por su pecado, pero él los veía y podemos decir que sentía un profundo amor hacia ellos. ¿Por qué? Porque vean lo que también escribe Pablo en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. La verdadera lucha era espiritual. La verdadera lucha era que Satanás, el enemigo acérrimo de Dios, no quería que el Evangelio se siguiera esparciendo, y sin duda influenciaba a estos judíos de Tesalónica para que el Evangelio fuera cesado. Pero Jehová de los ejércitos está con sus hijos, y Dios protegió a Pablo, igual como promete protegernos a nosotros. Vean lo que dice verso 14, Hechos 17, verso 14. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Dios lo protegió. Dios desvió al enemigo, llevando a Pablo a otro lugar. Y quiero que noten esto: el amor de los cristianos de Berea que le tenían a Pablo, a tal grado de ayudar a que se escapara. Y este amor, ¿de dónde pudo haber nacido? De la palabra de Dios, de su conocimiento profundo de la palabra de Dios. Dice Santiago en el capítulo 2, verso 17. Santiago capítulo 2, verso 17 dice: la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Entonces, ¿cómo nos daremos cuenta de que todo nuestro estudio está rindiendo frutos? ¿Cómo nos daremos cuenta que cuando nosotros estamos escudriñando la palabra de Dios, realmente está rindiendo frutos este estudio? Si ese conocimiento de la palabra de Dios te lleva a obrar para glorificar a Dios y conduce tu alma a la obediencia de sus mandamientos, entonces está dando resultados, está dando frutos tu estudio. Si todo este estudio te lleva a las buenas obras, a la obediencia y a glorificar con eso a Dios, tus estudios están dando fruto. Pero si en vez de producir buenas obras no hay ningún cambio en ti, en tu vida, entonces, ¿el problema está en las Escrituras? No, el problema es que tú no estás escudriñando correctamente la palabra de Dios. El problema es de que tú no estás sometiéndote a esta voluntad. El problema es que hay pecado en tu vida que quiere rehusar cumplir esto. Los bereanos vemos que cambiaron, amaron a un hijo de Dios y le ayudaron. Hubo un cambio en sus vidas. Predicaron el Evangelio, hubo un cambio. ¿En ti está habiendo un cambio? Lo que sí te digo es esto:
que es imposible la idea de estar expuestos a la palabra de Dios y no cambiar. Es imposible. Sal a la calle y deja que un camión te atropelle, te va a destrozar. La palabra de Dios es más fuerte que un camión. Y no te está destrozando. No está destrozando tu ego. No está destrozando tu autosuficiencia. No está implantándote lo que realmente es verdad en tu corazón. Si no está ocurriendo eso, tú no lo estás escudriñando correctamente. Y el pecado en tu vida está destruyendo la obra del Espíritu Santo. ¿Sí se escucha? Poquito. Voy a cambiar aquí. ¿Ya? ¿Ya? Perfecto. Entonces en eso tenemos que imitar lo de Tesalónica. A un amor por las Escrituras, pero también a un cambio profundo de estilo de vida que las Escrituras nos han orillado a hacer. Por último, el verso 15, Hechos 17, verso 15, dice así la palabra de Dios. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Pablo ahora estaba siendo guiado por el mismo Señor a la ciudad del conocimiento, Atenas. Hoy en día podemos decir que los más grandes filósofos del mundo salieron de Atenas. Sócrates, Platón, Aristóteles, griegos todos, nutridos por esta nación Atenas. Estos hombres tan llenos de conocimiento humano, ahora en los siguientes capítulos van a ser expuestos a la verdad que está sobre toda verdad humana, a la palabra de Dios. Por último, solamente les quiero decir, el texto dice que estos hombres que acompañaron a Pablo, les dijo Pablo, díganles a Silas y a Timoteo que vengan lo más pronto posible. No se vuelven a mencionar a estos hombres hasta el siguiente capítulo, el 18. Pero podemos decir que Silas y Timoteo alcanzaron a Pablo automáticamente, de acuerdo con 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 1 al 3. Pablo envió a Timoteo a Tesalónica, y después, de acuerdo con Hechos 18:5, Pablo envió a Silas ya a Macedonia, ya sea a Filipos o a Berea, a seguir instruyendo a los hermanos. Pablo, recordemos, tenía amor por esas iglesias y sabía que necesitaban más. Pero en vez de ir él, dijo, voy a enviar a estos dos hombres de Dios mientras yo estoy aquí predicando en Atenas. Pronto los iban a alcanzar en Corintios, después. Pero mientras tanto, cada hombre se dedicó a nutrir una iglesia, que eso era lo que iban a ser llamados, a estar entre el pueblo de Dios e invertir sus vidas en esto. Entonces, en manera de conclusión, ¿estás escudriñando las Escrituras? ¿Le estás dando preeminencia a la palabra de Dios sobre cualquier palabra humana? ¿Te importa realmente lo que dice este libro? ¿O aún piensas que tus opiniones valen más que tus experiencias? Imitemos a los de Berea. Ante cualquier aparente verdad, primero obedecemos a esto, a la Biblia. Y si se empalma, gloria a Dios. Y si está contradiciendo lo que Dios ha revelado, no nos interesa. Gloria a Dios.